Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Bendiciones, amados hermanos, un gusto poder saludarles en esta oportunidad y darles la más cordial bienvenida a este su espacio de Mi alma tiene sed de Dios. Esperamos que haya pasado un día lleno de abundantes bendiciones, disfrutando de la compañía de nuestro amado Señor y Dios, de su bendito Espíritu, y que la situación que usted haya afrontado el día de hoy haya servido para manifestar cómo Dios opera en favor de aquellos que en Él confían. Le saluda a su servidor Eduardo Rodríguez y estamos en esta oportunidad estudiando la palabra del Señor. Hemos avanzado ya en algunos programas con una temática a la que le pusimos mirad. Esto ha sido con el propósito, amados hermanos, de que precisamente podamos profundizar en algunos temas a los que el Señor quiere que nosotros reflexionemos, meditemos, no les perdamos el rastro, como dirían por ahí, para que no seamos sorprendidos posteriormente con alguna situación que pueda afectar nuestro caminar como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, como discípulos, como esposos, como esposas en el caso de las hermanas, hijos de Dios y hijos de dominio, o hijos que ya no estamos en el hogar de nuestro Padre, pero que debemos la honra en la familia. Así que estamos en esta oportunidad continuando con esa serie, amados hermanos, donde el Señor nos ha estado hablando sobre temas puntuales. Toda la palabra de Dios definitivamente, amados hermanos, nos exhorta, ¿verdad? Nos exhorta a que nosotros seamos mejores personas, que podamos manifestar en esta tierra el amor de Dios. Ese es el propósito, ese es el fin, que nosotros verdaderamente hagamos de nuestra vida un testimonio vivo del poder de Dios, transformándonos en nuevas criaturas. Es por ello que hemos estado reflexionando, amados hermanos, en esta temática, y hemos estado estudiando la frase en función de los órdenes canónicos de los libros en la Biblia. En el programa anterior estábamos estudiando en el primer libro de Samuel, y el Señor nos guió a una temática de estar meditando en la palabra del Señor, pero también tuvimos unos momentos devocionales, unos momentos de oración y de ministración. Así que el tema pues lo dejé sin concluir. En esta ocasión voy a continuar desde donde me quedé, y vamos a avanzar, amados hermanos, en la medida que el Señor así lo permita, en seguir reflexionando la palabra del Señor. Y antes de continuar, amados hermanos, sí quiero llamar al pueblo del Señor a que verdaderamente pongamos atención a los acontecimientos que están sucediendo en todo el mundo. Creo que esta serie que el Señor me dio hace ya unos meses atrás, y que hemos empezado a compartir con ustedes, nos está precisamente recordando el hecho de que nosotros como hijos de Dios debemos de estar atentos a todos los acontecimientos que suceden alrededor, porque todos nos hablan de la venida del Señor.
Y no es para que andemos especulando ni para que andemos buscando protagonismo o sensacionalismo, porque tristemente, amados hermanos, hay un grupo de personas que eso es lo que está buscando, ¿verdad? Notoriedad, tener seguidores, un grupo nutrido de seguidores en las redes sociales, queriendo ellos enfatuarse, enorgullecerse o pretender que están teniendo nuevas revelaciones acerca de ciertos temas. Definitivamente, amados hermanos, sabemos que Dios habla. El problema es que el ser humano no escucha, ¿verdad? Si todos los seres humanos escucháramos la palabra del Señor, nos iría mucho mejor, pero tristemente no es esa nuestra actitud. Hacemos oídos sordos, sobre todo cuando el Señor nos está corrigiendo, ¿verdad? Cuando el Señor nos está disciplinando, cuando el Señor nos está haciendo ver. Ya nos lo ha hecho ver en muchas oportunidades, porque Dios es un Dios que constantemente está al pendiente de sus hijos y nos corrige, amados hermanos, y nos deja ver, nos hace saber que muchas de las actitudes o formas de accionar o formas de proceder que tenemos no son del agrado de Dios. Entonces, amados hermanos, desde el comienzo del año o del milenio, está con el número 2000, amados hermanos. Desde este inicio del milenio nosotros hemos tenido mucho intercambio de opiniones y mucha especulación respecto a la venida del Señor. Hay personas que lo abordan con mucha seriedad y a los cuales yo expreso mi más profundo y sincero respeto, pero hay otros, amados hermanos, que lo están tomando como un juego. Y este inicio de milenio pues empezó con la problemática del famoso Y2K, ¿verdad? Que le pusieron así, el Y2K, donde donde se tenía previsto que posiblemente hubiera una crisis en los sistemas informáticos, lo cual iba a ocasionar que la humanidad retrocediera. No sucedió tal situación. Muchos especularon que posiblemente en el año 2000 o a inicios de los años 2000 el Señor Jesús iba a regresar. Hemos tenido situaciones de guerra, situaciones de conflicto, lamentablemente pérdidas de vidas humanas muy notorias, como la ocurrida en septiembre 11 del año 2001, que muchos recordarán. Es una época que ha cambiado al mundo totalmente. Cambió el nivel de seguridad en todos los aeropuertos. En cuanto a todo el tránsito de los seres humanos por las diversas naciones, cambió. Han habido guerras. Tenemos ahorita la situación de la guerra entre Ucrania y Rusia, que no ha tenido ningún cese definitivo. Ya pasamos por una pandemia, amados hermanos, y todo ello ha servido para que un grupo de personas, en lugar de alentar al pueblo del Señor, se aproveche del pueblo del Señor y especule, y hoy se vuelvan personas que están detrás de su like, que están detrás de presumir que usted o yo somos parte de sus seguidores. Entonces, amados hermanos, la exhortación es para que hoy más que nunca estemos en oración, en comunión con Dios, que estemos a cuentas con Dios, que estemos en la búsqueda constante del consejo del bendito Espíritu de Dios, para que podamos pasar por este valle, amados hermanos, por este tiempo que el Señor nos otorgue, ya sea que Él en su plan divino esté el venir por su iglesia a la brevedad. Sabemos que el Señor puede venir en cualquier momento, hermanos. Él es el Dios soberano. Él no tiene por qué estar sujeto a lo que nosotros pensemos, o como algunas personas han presumido que ellos tienen como control o poder sobre Dios, ¿verdad? Y en decirle si Él viene o no viene, sino que Dios es soberano, Dios es bueno, Dios es maravilloso, y Él en sus tiempos, amados hermanos,
ha hecho obras maravillosas. Lo hemos visto en el Éxodo, cuando Él decidió, cuando Él consideró que el tiempo había llegado a su cumplimiento, y le envió a Moisés para libertar a Israel del cautiverio de Egipto. Cuando llegó el momento, Él levantó a David como rey de Israel. Cuando llegó el momento oportuno, como dice la carta del Nuevo Testamento, dice: a su tiempo Él envió a su hijo unigénito, nacido de mujer, para que Él muriese o entregara su vida por todos y cada uno de nosotros, para que obtuviésemos el perdón de nuestros pecados. Entonces Dios tiene en control todas las cosas, amados hermanos. Pero nuestra responsabilidad, tal y como se los comenté en la serie que abordamos en otra oportunidad, que hablé, mejor dicho, y que estudié junto con ustedes sobre el arrebatamiento y la segunda venida, si el regreso del Señor cómo es el regreso del Señor de acuerdo a lo que la Biblia establece, amados hermanos, no conforme lo que piense fulano, mengano, perencejo, sino como la Biblia lo establece. Hemos estado en este punto, amados hermanos. Estamos en este punto, y yo considero, amados hermanos, que el arrebatamiento de la iglesia, el que el Señor venga a tomar a su pueblo previo a los acontecimientos de la tribulación y la gran tribulación, pues va a ocurrir, y que también pues va a ocurrir lo que conocemos como la venida pública del Señor para juzgar a la humanidad. Indiscutiblemente la humanidad va a ser juzgada por Dios. Entonces hoy, amados hermanos, exhorto a todos y cada uno de ustedes a que tengamos comunión con Dios, a que busquemos su rostro, a que estemos anhelando su venida, sí, pero preparándonos, ¿verdad? Porque muchas veces estamos queriendo saber en qué fecha puede venir el Señor, pero no nos hemos preparado, amados hermanos. Y la exhortación o el mandato que el Señor dejó es que nosotros nos debemos de preparar continuamente. Eso es lo que debemos de hacer. Así que voy a estar animándole, amado hermano, a que verdaderamente estemos atentos, que mirad, como dice la Escritura, sobre todo lo que está ocurriendo. Y se los voy a estar recordando, amados hermanos, mientras el Señor nos dé la oportunidad de seguir compartiendo con ustedes, de seguir estudiando con ustedes, de que pongamos atención a todos esos acontecimientos que nos están hablando que nuestro Señor viene, que el Señor viene por su iglesia, que el Señor viene a juzgar el mundo, que definitivamente el pecado, la maldad, pues ya ha llegado ya al punto máximo que le va a permitir Dios tener, y Él va a venir a ejecutar sus juicios. Lo hizo en Génesis 6, usted lo puede leer. El Señor dio cierta oportunidad, cierto plazo de tiempo a la humanidad que comenzaba en ese instante, y al ver que la maldad era mucha, amados hermanos, envió el diluvio, no sin antes haber enviado a su emisario, a su mensajero, al hombre señal, como le decimos a algunos, Noé, que estuvo durante 120 años, como dice la Escritura, predicando el Evangelio, mostrando que él se estaba preparando para un juicio que iba a venir y que nadie creyó que iba a suceder, y sucedió. Igual ocurrió con Sodoma y Gomorra. Llegó el tiempo en que Dios, después de haber brindado la oportunidad respectiva y no ver ningún cambio en esa sociedad, decidió juzgarla por medio del fuego. Y de igual forma, Israel también, durante el tiempo que estuvo en la tierra que Dios les había ofrecido, al no someterse al señorío de Dios, y Dios, después de haber enviado a sus jueces, de haber enviado profetas, de haber puesto reyes y de estar continuamente anunciando el mensaje de que se arrepintieran, y fueron endurecidos los corazones, o mejor dicho, los seres humanos endurecimos el corazón en ese instante, específicamente el pueblo de Israel, y no quisimos atender el llamado de Dios.
Dios también tuvo que ejecutar su juicio y envió al cautiverio a su pueblo. 10 tribus que fueron llevadas cautivas por Asiria, y luego la tribu de Judá, de Leví y de Benjamín, que fue llevada en cautiverio a Babilonia, y de las cuales al día de hoy, después cumplió el tiempo del juicio de Dios, regresó a su tierra un grupo de israelitas, que son los que hoy se mantienen ahí, pero que también siguen en luchas y en pruebas, amados hermanos, porque no han creído en la salvación que Dios obró por medio de su amado Hijo. Entonces tenemos todos esos ejemplos. Creo que los vamos a ir tocando a lo largo de esta serie, amados hermanos, pero no quería dejar pasar la oportunidad de mencionarles esto, y que usted, amado hermano, sea prudente, sea sabio, que le pida al Espíritu Santo que cuando usted escucha a una persona, amados hermanos, porque eso no lo podemos evitar ni se lo podemos prohibir, ¿verdad? No podemos ponernos en esa actitud, pero sí invitarle, amado hermano, que cuando usted escucha a alguien en una red social, sobre todo donde infunden videos con audio, con audio, sonido y video, mejor dicho, como YouTube, por ejemplo, que usted, amado hermano, le pida al Señor sabiduría, para que se pueda discernir si lo que esta persona va a hablar o está hablando está apegado a lo que Dios muestra en su palabra. Tenga siempre su Biblia a la mano, hermano. Yo sí quiero invitarle a que tenga su Biblia a la mano, para que usted sea como los bereanos, que escudriñe todo. Que usted, si escucha a una persona, anote lo que él dijo, las citas, vaya, revíselas, confróntelas, ore, pida al Espíritu Santo la guianza, la sabiduría, y si no está de acuerdo a la palabra, deséchelo, hermano. Por favor, no se deje usted engañar por personas que dicen que tienen un llamado de Dios y que al final lo que están haciendo es conducirlo a la perdición. Nunca debemos de perder de vista el hecho de que la Biblia nos enseña que Satanás dice que viste a sus ministros como ángeles de luz. Aparentan ser ángeles de luz, pero al final su actitud, su conducta, su proceder, lo que hace es conducir a perdición a las personas. Bien, continuando con este tema, amados hermanos, estábamos en el primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 9 al 21. Le agradecería mucho que usted pudiera revisar el programa anterior y lo revise cuando tocamos sobre la cita del primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 9 al 21, y todo el contexto histórico que hablamos de ese capítulo para poder continuar. En la versión Reina Valera 1960, en el primer libro de Samuel, capítulo 12, verso 16, leemos: Esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. Y que fue el prodigio que él pidió a Dios que sucediera. Dice en el verso 17, hace una pregunta Samuel a todo el pueblo que estaba ahí con él y le dice: ¿no es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y entonces, amados hermanos, menciono este tema porque mencionábamos en el programa anterior, y lo traigo a colación ahora, de que el pueblo había renunciado al señorío de Dios. ¿Por qué dice usted eso, amado hermano? Bueno, regresemos al capítulo 8 del primer libro de Samuel, verso número 6 y en adelante leemos: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Mire la importancia de la oración. Por eso nosotros, como hijos de Dios, no podemos descuidar la oración, amado hermano. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado
para que no reine sobre ellos. Entonces, amados hermanos, mencionamos en el programa anterior que pues una situación similar está ocurriendo en el pueblo de Dios ahora. Pero continuando con el tema, amados hermanos, el Señor pues dio una señal de que el actuar del pueblo en aquel momento había sido mal. Y pues en tiempo de sequía, en tiempo donde no llueve, mejor dicho, amados hermanos, en un tiempo donde el clima es propicio para recoger la cosecha, porque eso es lo que está sucediendo en ese momento, pues obviamente no hay señales de señales de lluvia tan evidentes como ocurre en nuestro país en la época de invierno, que precisamente es la que estamos terminando en esta oportunidad, en nuestro país, en nuestro territorio, en nuestro continente. Y entonces en una situación donde era improbable que lloviera, amados hermanos, el Señor envía la señal de que se escuchen truenos y llueva inmediatamente, instantáneamente. Eso es un prodigio, es una señal, una maravilla. Entonces hablamos o empezamos a cuestionar o a indagar o examinar qué significan los truenos y la lluvia en la Biblia. Pues no dudo, amados hermanos, que tengamos personas a las que Dios les ha dado el privilegio de ser destacados estudiantes, amados hermanos, y quizá me pueda decir alguno, mire hermano, pero lo que sucede es que los truenos se dan cuando la carga electrostática toca la atmósfera y me empiezan a dar toda la composición, y de igual forma la lluvia. Y es respetable, amados hermanos. Realmente agradecemos a Dios por la vida de ustedes y que han aprovechado esa oportunidad de estudiar. Pero vamos a ver a qué se refiere con truenos y lluvia en la Biblia, porque esa señal, ese prodigio, esa maravilla que ocurrió, amados hermanos, en lo natural, tiene un trasfondo espiritual. Y pues vimos en el programa anterior, hasta donde nos dio la oportunidad de ver, qué eran los truenos. ¿Verdad? Nos recordaban lo que el Señor había hecho en el Éxodo capítulo 9, versículos 22 al 25, de lo que se menciona de ellos también en el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 10. También llegamos hasta el Salmo 77, versículos 16 al 20. Y también, pues, amados hermanos, mencionamos que en el libro de Apocalipsis, uno de los prodigios o una de las situaciones que Juan vio allá en Apocalipsis, que le fue revelado por nuestro Señor Jesucristo, 7 truenos dieron sus voces, pero Juan, cuando lo iba a escribir, le dijo al Señor que no lo hiciera, porque ese mensaje que los 7 truenos dieron en su momento se va a dar a conocer cuando se desarrolle la temática del Apocalipsis, ¿verdad? Entonces ahí, amados hermanos, vemos que Apocalipsis no es una figura literaria como algunos lo quieren promover, como un género literario, amados hermanos, como lo es el terror o como lo es la ciencia ficción, ¿no? Estamos hablando de algo que efectivamente va a suceder, son eventos que se van a llevar a cabo. Y tampoco podemos especular que fue producto de una pesadilla que tuvo Juan, ¿verdad? Y que eso desencadenó que él escribiera ese tipo de situaciones. No, tampoco, no es una visión fatalista, sino que es una visión que el Señor le permitió tener en su sano juicio a Juan, y que seguramente muchas de las figuras que él vio en su momento y que no eran del conocimiento de aquella época, amados hermanos, porque usted recordará que el Apocalipsis, de acuerdo a lo que los estudiosos nos dejan ver, se escribió entre los años 87 al 90, 87 al 95, por ahí. Entonces, en esa época, amados hermanos, no había tecnología tan avanzada para las armas de guerra como la tenemos hoy. Algunos, por las figuras que Juan describe de acuerdo a los recursos que él tenía en aquel momento, nos dejan ver de que él estaba hablando de armas modernas, como lo son los cañones,
como lo son los tanques de guerra, como lo son los helicópteros, los portaaviones y los aviones, amados hermanos. Precisamente todo eso pareciera que está escrito ahí en el Apocalipsis, pero no, el tema no es el Apocalipsis, sino el tema es de que los truenos también nos hablan de la voz de Dios, ¿verdad? También nos hablan de su presencia, nos hablan de su poder y de su señorío. Ahora, ¿qué significa la lluvia? Bueno, ahí es donde vamos a continuar con el tema del programa anterior. La lluvia, en uno de los pasajes, amados hermanos, que estoy poniendo yo en primer lugar, es Jeremías capítulo 14. Yo le pido a usted que me acompañe a Jeremías capítulo 14, versículos 20 al 22. Anote la cita, amados hermanos, o escuche nuevamente el programa y las estudia. Yo sí le hago la invitación ahora que tome su Biblia y las corrobore, que las analice, que ore al Señor y que pida la sabiduría para buscarle tal vez algo, no buscarle algo, no, sino que el Señor le revele a usted o le vaya dando a usted algo que tal vez yo no mencione o que nos va a servir de edificación a todos. Y cuando lo haya recibido, lo haya hecho, también le invitamos a que nos comparta las cosas que Dios le ha dado. Puede hacerlo dejándonos sus mensajes en la sección de comentarios de este programa en YouTube, o bien en horario hábil, amados hermanos. Usted nos puede llamar al 24 37 59 59 y con mucho gusto nuestro hermano operador va a estar tomando nota de lo que usted nos quiera compartir o nos quiera regalar, o él le dará también una dirección de correo electrónico si lo que usted nos quiere mandar es un estudio más extenso para que lo podamos leer y compartir la riqueza de la palabra que Dios le ha dado a usted. Jeremías capítulo 14, verso 20 al 22 leemos: Reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Por amor de tu nombre no nos deseches ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover, y darán los cielos lluvias. ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti pues esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Amén. Entonces, amados hermanos, Jeremías está presentando una oración. Jeremías es uno de los profetas que al leer su historia, amados hermanos, y cuando estamos conectados con Dios no podemos más que sentir su dolor, sentir su tristeza, sentir cómo Dios, a través de el mensaje que Jeremías está transmitiendo, nos está llamando al arrepentimiento. Dios, amados hermanos, es Dios. Eso no es una redundancia lo que estoy hablando. Lo que quiero decirle es que nuestro Padre Celestial es Dios. Jehová es Dios. Jehová es Dios. Y como Dios, Él no debería de manifestar ningún sentimiento, sino simple y sencillamente, amados hermanos, si nosotros no estamos siendo obedientes a sus mandamientos, no estamos siendo obedientes a lo que Él espera, no nos sujetamos a su voluntad ni a su autoridad, pues o somos cortados o somos desechados. Y se acabó, ¿no? Pero nuestro Dios no es así. Él manifiesta amor y siempre nos da una oportunidad. Y al pueblo o al ser humano, a la humanidad completa, toda la humanidad completa, nunca va a poder decirle a Dios: es que tú nunca me hablaste, tú nunca me hiciste saber, es que tú nunca te manifestaste, porque Dios continuamente se manifiesta. Lo vemos a través de su creación, lo escuchamos a través de los múltiples siervos que Él ha levantado y que están constantemente hablando de su palabra, invitando al arrepentimiento. Y Jeremías pues está exhortando, está llamando, está predicando al pueblo del Señor para que se vuelvan
a Él y no dejen que el pecado continúe apartándolos de Él. Y en esta oración, amados hermanos, Jeremías, como siervo de Dios, y está orando por su pueblo. Están pasando una época de sequía, están pasando una época difícil, amados hermanos, y creo que nosotros como guatemaltecos y creo que la mayoría de las regiones lo debería de comprender con mucha facilidad. Nosotros dependemos del agua para que la tierra sea irrigada y que ésta pueda convertirse en un campo fértil donde se pueda sembrar la semilla y que ésta pueda iniciar ese proceso de producción de los granos básicos, de las frutas, de las verduras y de las hierbas que consume el ser humano o que consumen los animales. Somos un planeta, mejor dicho, hermanos, cuya composición, el 70% de la composición del agua, del planeta, discúlpense, la composición del planeta es 70% agua, lo que indica que somos dependientes del agua, del H2O. Y usted sabe que hay ahora varios tipos de agua, pero entre los principales está el agua potable, que es la que consume todo el ser humano y que es necesaria para su salud y que es necesaria para su buen funcionamiento. Está el agua de mar, que no es elaborada para consumo humano, sin embargo es vital para toda la creación que vive en los océanos, en la diversidad de peces y especies marinas que hay ahí, tanto de animales como de plantas, porque se sabe que hay plantas marinas, hay vegetación marina, aunque no muchas veces no la podemos apreciar, pero existe. Y ahora, pues lamentablemente hay aguas contaminadas, amados hermanos. Las aguas potables de las que necesita el ser humano, pues no es que yo quiera meterle miedo, pero hay muchos estudios desde los años 90, un poco antes, donde se ha estado hablando de que el ser humano ha utilizado irracionalmente el agua. Y el agua es un elemento difícil de producir. Que indiscutiblemente el ser humano, a pesar de los avances tecnológicos que tiene hoy en día, no ha podido recrear el agua. Lo que ha podido hacer es procesos para tratar de purificarla, pero no ha logrado mediante formulación poder hacer agua. El agua es un recurso valioso, vamos a decir, y por eso tiene figura, es una de las figuras que se utiliza para hablar de la palabra de Dios. Incluso en los Salmos se dice: como el ciervo brama por las aguas, así brama mi alma por ti, oh Dios. Está haciendo ver la necesidad que tanto los animales como el ser humano tienen del agua, y que sin agua pues definitivamente mucho del quehacer cotidiano, pero principalmente el mantener la vida, sería muy difícil. Las expediciones a otros planetas, amados hermanos, en búsqueda de un lugar donde la humanidad pudiera trasladarse o mudarse a vivir, en el caso de que los recursos naturales de que este planeta tiene se agoten en definitivo. Una de las condiciones que han estado buscando los científicos y todos los que envían estas exploraciones a otros planetas, al espacio, es que encuentren agua. Si encuentran agua, es factible que haya vida, que se pueda desarrollar la vida en ese planeta, pero si no se tiene, definitivamente no se podrá. Entonces Jeremías está clamando acá, está orando, está suplicándole a Dios que tenga misericordia, y nos hace ver, amados hermanos, una realidad, aunque tal vez no lo veamos de esa forma, pero sí nos está abriendo los ojos y nos está invitando, amados hermanos, a que usemos un poco nuestro entendimiento, que no tengamos entenebrecido el entendimiento, y que abramos nuestra mente y que verdaderamente reflexionemos. Porque él hace una pregunta en el verso 22 y dice: ¿hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? Esa es la pregunta que Jeremías está realizando en
en esta porción de la Escritura. Y a nosotros nos tienen que llamar a la reflexión, amados hermanos, y hacer ver que no, ¿verdad? Definitivamente no. Se han levantado muchas imágenes de cosas a las que se les atribuye que tienen algún poder y que se consideran dioses en algunas culturas, en algunas religiones, o por la humanidad se les considera como un dios, pero no tienen el poder ni la autoridad para hacer llover. Como les repito, ni el ser humano, amados hermanos, ha logrado, con todos los avances tecnológicos, poder replicar los fenómenos climáticos, ni siquiera detenerlos, sino que están pues, cada día dándonos una señal de que el Dios Todopoderoso, el que hizo todas las cosas, está más cerca de venir a pedirnos cuentas que nosotros podamos de alguna manera producir algo. Entonces, Jeremías nos pregunta: ¿hay entre los ídolos quien haga llover? ¿Y darán los cielos lluvias? Es decir, si los cielos por orden de Dios no dieran la lluvia, ellos por sí mismos no pueden, ¿verdad? Porque la creación entera se sujeta a Dios, amados hermanos. No es que nosotros sujetemos la creación se sujeta a Dios y la creación no se sujeta a nosotros. Nosotros no le podemos ordenar a la creación que se someta a nosotros, a no ser que Dios nos diera a nosotros la autoridad. Pero lamentablemente el ser humano la ha perdido por el pecado, por la maldad, por no estar en comunión con Dios, por estar en contrariedad con Dios. Entonces, amados hermanos, muchas veces nosotros hemos levantado ídolos. Perdone que lo mencione así. Hoy la iglesia cristiana del siglo XXI, como le dicen, o de la era moderna, ha vuelto a caer en pecado y en religiosidad. La iglesia del principio también fue contaminada, amados hermanos, a tal punto que se levantó una religión tradicional que mantuvo en oscuridad el Evangelio del Señor Jesucristo por muchos siglos. No fueron años, fueron siglos, ¿verdad? Se estima que desde el siglo IV más o menos hasta el siglo XIX, amados hermanos, hubo una religiosidad que usurpó el papel de la genuina iglesia de Jesús, de la iglesia genuina del Señor, por la cual Él pagó, y sumió al cristianismo en oscuridad, en religiosidad y en costumbrismo. El Señor siempre ha velado por su palabra, siempre ha velado por su iglesia para que salgan de esas tinieblas, de esa oscuridad, y se ha ido realizando eso ante nuestros ojos. Hay un despertar de la iglesia, pero nuevamente la iglesia se está contaminando, nuevamente la iglesia se está apartando de lo que Dios quiere, amados hermanos, y hemos levantado ídolos otra vez. Estamos levantando ídolos que están usurpando el lugar de Dios. Hoy hemos hecho no solo ídolos de objetos como de madera o de oro, de plata, de bronce, sino también hemos hecho ídolo al dinero. Hemos hecho ídolo la fama, hemos hecho ídolo ministros que Dios ha levantado, que de alguna manera pues iniciaron siendo de mucha bendición porque indiscutiblemente buscaban de Dios, predicaban de su palabra, pero ahora ellos, al verse rodeados de fama, de cierto prestigio, de llegar a lugares donde se les recibe como que fueran reyes, amados hermanos, se les tiende alfombra roja, se les dan gustos como vehículos o pago de hoteles, ciertas comidas, etcétera. Han dejado por un lado, amados hermanos, el servir a Dios, y ahora se están sirviendo de lo que Dios les dio. Entonces, amados hermanos, lamentablemente estamos cayendo en eso. Yo lo menciono y yo le pido mucho a Dios que no lo esté haciendo con resentimiento ni con amargura, sino para hacerle ver a usted, amados hermanos, la terrible situación en la que la iglesia se encuentra. Y trato de no ser chocante, porque yo sé que hay algunos hermanos que lo son, ¿verdad?, que cuando hablan de estos temas. Pero tristemente, amados hermanos, hay muchas congregaciones donde el ministro se ha autonombrado o dice él, porque
no hay como que un respaldo de Dios, en mi opinión, muy palpable, donde se puede decir, este es apóstol, o este es profeta, o este es maestro. Aunque la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis, pero hay muchos que se han autonombrado y ahora dicen que ellos son los apóstoles, y no les basta ser ahora apóstoles, sino que quieren hacer apóstoles nivel querubín, apóstol nivel angélico, apóstol nivel divino, donde ellos se enseñorean del pueblo y no dejan hacer al pueblo nada que esté fuera de su jurisdicción. O sea, hay un sobreproteccionismo, pero no es sobreproteccionismo, sino que al final lo que quieren es que no se vaya a estas personas que en este momento los idolatran y les sirven, ¿verdad? Tristemente, amados hermanos, creo que la iglesia evangélica, o la iglesia cristiana evangélica, como nos conocen, siempre se ha dejado llevar por personas que los convierten en sectas. Y Dios no quiere que nosotros estemos en sectas. Dios lo que quiere es que estemos en comunión, pero con Él. Y que todos, verdaderamente, amados hermanos, busquemos en la palabra lo que Dios anhela de nuestras vidas. Y que evitemos la rivalidad, que evitemos la división, que busquemos verdaderamente que Dios sea el todo en nuestras vidas. Entonces, amado hermano, los ídolos no hacen llover, no son los que de alguna manera pueden ordenar que el cambio climático o la situación de la creación vuelva a su orden. Es Dios, solamente Dios. Y nosotros tenemos que volvernos a Dios para que estas situaciones cambien, amados hermanos, porque la situación climática pues se ha vuelto muy peligrosa, muy atemorizante, muy devastadora en los extremos, ¿verdad, amados hermanos? Porque hay meses donde la sequía el calor es intenso, obviamente hay sequía, hay escasez de agua, y otros meses donde está lloviendo, pero la lluvia es tan excesiva y tan de mala calidad, amados hermanos, que el agua que cae del cielo, muchas veces por la fuerza con la que lo realiza y por lo mal que están construidas muchas calles, muchas avenidas o muchas disposiciones de las viviendas, hace que esa agua se contamine al mar. Las aguas, si usted se ha percatado ahora, cuando usted ve que se inunda una calle, una avenida, y usted ve las corrientes de agua que ahí van, son negras, extremadamente negras, porque a veces lo que ha sucedido es que inundan los drenajes y el agua que está en los drenajes sale a tierra, amados hermanos, sale a flor y se mezcla con el agua de la lluvia que ha caído, pues dejando malos olores, dejando lodo, sedimento, cosas poco apreciables, amados hermanos, lo cual pues está causando problemas. Hoy la exhortación es que nos volvamos a Dios, amados hermanos, y que verdaderamente nos demos cuenta de que hemos pecado, pues que hemos pecado, y que lo que nos está sucediendo es como consecuencia de nuestros pecados, amados, es consecuencia de nuestra rebelión, es consecuencia de que hemos cambiado la gloria de Dios por la gloria de los hombres, y que en lugar de estar adorando al Creador, estamos adorando a la creación, como dice Romanos. Volvámonos a Dios. Génesis capítulo 7 también nos habla, amados hermanos, de que la lluvia es un juicio. Capítulo 7, versículos 4 al 7 dice: pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra, 40 días y 40 noches, y raré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová, y era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Entonces, amados hermanos, vemos que la lluvia, en hacer llover, muchas veces también es un juicio. Hoy lo estamos experimentando, amados hermanos, porque aunque Dios hizo la promesa fiel de que
no iba a volver a destruir la tierra con lluvia, amados hermanos. Hoy vemos que cuando llueve, aunque sea unos minutos, 15, 20 minutos, amados hermanos, vemos los desastres que deja en cualquier lugar. Desbordamiento de ríos, calles que se están agrietando, carreteras que se vuelven intransitables, lugares donde la gente vive que se vuelven muy peligrosos, amados hermanos. En nuestro país, tristemente, como en otras naciones, pero en nuestro país, hablando específicamente de Guatemala, hay comunidades que se han visto afectadas por las lluvias, como lo fue el Cambrai en su momento, un lugar que desapareció, amados hermanos, porque la excesiva lluvia hizo que un cerro se desprendiera la tierra de ese cerro y fuera sobre esa comunidad. Y hace poco, o mejor dicho, en el año anterior, también hubo una situación en un lugar donde la lluvia, amados hermanos, hizo acrecentar el nivel de un río y se llevó una vivienda donde habían 8 personas, mejor dicho, se llevó 2 viviendas donde el total de personas que desaparecieron fueron 8 y que nunca fueron encontradas. También se ha escuchado, amados hermanos, de cómo la lluvia se ha llevado a niños, a personas que han intentado cruzar las corrientes de agua, pero es tanta la fuerza que se las ha llevado y ha cobrado la vida de estos niños, de estas mujeres, de estas familias. Y de hecho, amados hermanos, en las noticias usted lo puede ver, después de que ha habido una lluvia muy fuerte, amados hermanos, siempre empiezan a circular las imágenes de lugares donde las personas están tratando de atravesarlas en su vehículo, y sea una motocicleta, un automóvil, un autobús, y quedan varados porque el nivel del agua ha crecido tanto que cubre sus vehículos, o que lleva una corriente de la fuerza tal que arrastra, amados hermanos, el vehículo, a pesar de que es de cierto peso, lo toma como que no pesara nada y se lo lleva con la persona. Entonces es difícil esto, ¿no? Entonces la lluvia nos habla de un juicio también. En Génesis 19 también vemos que el Señor hizo llover fuego y azufre, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, tenemos que tener ese debido cuidado de entender que muchas veces nuestro pecado, amados hermanos, después de que Dios ya nos ha hablado, ya nos ha estado ministrando, ya nos está invitando al arrepentimiento, y no hay un cambio, pues definitivamente Dios actúa. Quiero terminar esta sección con el capítulo 4 del libro del profeta Amós. Amós capítulo 4 versículos 6 al 8 dice: Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volviste a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades de una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo no os volviste a mí, dice Jehová. Entonces, amados hermanos, vemos acá pues un ejemplo claro de cómo Dios exhorta a través de los fenómenos climáticos, en este caso pues estamos hablando de la lluvia, porque dice: os hice estar a diente limpio. Bueno, esta es una expresión bíblica, amados hermanos, que nos habla de pasar hambre, de no comer, ¿verdad? Que si usted no come, pues va a mantener sus dientes limpios. Si usted come, pues los va a tener limpios. Eso es lo que quiere decir, que, o sea, tuvieron hambre en vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volviste a mí, dice Jehová. Mire, el propósito es decir: bueno, mira, hijo, yo te discipliné no dándote de cenar o no dándote de comer, con el propósito de que te volvieras a mí, que te arrepentieras de tu conducta
te volvieras a mí, pero no sucedió tal cosa. Decidiste aguantar hambre. Preferiste tener el orgullo de no decir, no me vuelvo a Dios y no, aunque no coma pan, pues prefiero estar en mi rebeldía, prefiero estar en mi pecado, prefiero atribuirle a que es una situación temporal, de que es que los científicos dicen que lo que pasa es que no vino el panadero, lo que pasa es que los hornos se descompusieron, pero la realidad o el trasfondo de las cosas, amados hermanos, es que Dios está disciplinando a sus hijos y haciéndolos volver. Muchos a veces hemos estado en esa condición. Yo por lo menos puedo decirle, hermano, yo estuve en esa condición. El Señor me tuvo a diente limpio en una época y fue por mi rebelión. Hasta que me humillé, hasta que me volví a Dios, las cosas cambiaron. Pero a veces uno es muy terco, es muy duro, es que yo puedo, es que mis conocimientos, es que mis ahorros, mi nombre, mi prestigio, mis contactos, mis amigos, por aquí y por allá. Y no es eso, no. Sin la bendición de Dios definitivamente no podemos avanzar. También dice el verso, también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. Entonces, amados hermanos, para los que hemos trabajado en el campo, tuvimos la oportunidad alguna vez de poder estar con nuestros padres y ver los cultivos. Sabemos que la época de lluvia, si no se lleva en su totalidad, amados hermanos, tenemos consecuencias. No hay producción suficiente de granos, de verduras, de frutas o de hierbas para poder alimentar a las personas. Muchos cultivos se pierden totalmente, amados hermanos. O la producción es tan poca que obviamente ocasiona que los precios suban. Usted sabe, bueno, mejor dicho, le recuerdo, esa es la verdad, recuerdo que de acuerdo al principio económico que existe a nivel mundial, la escasez de un producto hace que su precio sea más caro. Por eso los metales preciosos como el oro, la plata, que son escasos, amados hermanos, hace que cuando usted tiene un poco de oro o de plata, el precio en el que se lo compran es alto, porque la escasez hace que los productos se encarezcan. Entonces, si hay escasez de producción de alimentos, de verduras, de frutas, de granos, de hierbas, definitivamente, amados hermanos, lo que va a acontecer es que va a haber un encarecimiento de los productos y nosotros lo estamos viviendo. En nuestro país, hermanos, que Dios ha bendecido con climas preciosos y con la producción de muchos alimentos derivados de la producción agrícola, como el azúcar, entre ellos, frutas, verduras, el maíz, el frijol, el arroz, que son granos de consumo básico. Amados hermanos, han estado sufriendo incrementos y es por eso, porque las lluvias han sido o muy abundantes que ahogan los cultivos o demasiado escasas que los secan, y la escasez de productos ocasiona el encarecimiento. Entonces, amados hermanos, esto es algo de lo cual Dios nos está hablando. Pues, yo creo que no deberíamos darle tanta vuelta al tema. Yo creo que aquí está muy claro. Nosotros deberíamos estar clamando a Dios, pero nosotros a veces preferimos escuchar los reportes de los expertos en el clima, ¿verdad? Y no es que me esté burlando de ellos, pero ellos así lo pronuncian, o tratamos de escudarnos en lo que ellos dicen. Es que el fenómeno de la niña, es que el fenómeno del niño, es que la situación de los vientos, y que por aquí y que por allá. Y puede ser, hermanos, puede ser indiscutiblemente que hay situaciones de la operación del clima que nosotros desconocemos, pero hay una cosa que nosotros no desconocemos, que por sobre todo eso es que nosotros somos hijos de Dios y que nosotros tenemos a un Dios que creó todas las cosas y que cuando a Él se le pide, Él interviene, porque Él dice, por ejemplo, en el verso 6, parte final, dice, mas no os volviste a mí. Y en el otro verso
8, parte final, también dice: y con todo no os volviste a mí. Y entonces dice la escritura en Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿verdad? Entonces Dios responde el clamor, Dios responde la oración, Dios responde el ruego. Indiscutiblemente, amados hermanos, tenemos que pedirle a Dios su ayuda. Y precisamente tenemos que fijarnos, amados hermanos, en esto que está aconteciendo. Hay algo que el ser humano sí realiza continuamente y lo va a seguir realizando hasta el último día de su vida, y es comer. El ser humano necesita alimentarse, amor. Sin el alimento no se pueden tener fuerzas para trabajar, no se pueden, obviamente si no se trabaja no se tienen recursos para cumplir con todas las obligaciones que se tienen. Tenemos esposa, tenemos hijos, tenemos familia la que necesita alimentarse, y sin tener el alimento, sin tener la salud, o sin tener alimento, pero con no alimentarnos adecuadamente, va mermando la salud, y eso va quitando incluso la vida de las personas. ¿Cuántas personas han muerto por desnutrición o por anihilación, que es cuando han pasado por hambre excesiva, hermano? El ser humano puede vivir con agua, sí, puede vivir hasta 3 días bebiendo agua, pero si a eso le aunamos el hecho de que también las aguas están escaseando, las aguas potables, porque aunque usted no lo crea, amados hermanos, aún hay comunidades, aún en nuestro propio país y en otras naciones, que no tienen acceso al agua potable. Entonces, en esta oportunidad, amados hermanos, debemos de verdaderamente prestar atención a lo que Dios está haciendo, llamándonos a arrepentimiento. Así que quisiera terminar este tiempo, amados hermanos, orando brevemente con usted, pidiéndole al Señor que tenga misericordia de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche queremos darte gracias por la oportunidad que hemos tenido con tus hijos de estudiar la palabra del Señor. Te ruego, Señor, que ellos puedan tomar aquellas palabras que sean de bendición y edificación para su vida, y que puedan seguir desarrollando, estudiando, meditando, reflexionando en tu palabra, Señor, y que aquella riqueza que les des a ellos también la puedan compartir con nosotros para el crecimiento de tu iglesia alrededor del mundo. Señor, en esta noche queremos pedirte perdón con todo nuestro corazón si hemos permitido, Señor, que algún ídolo se nos haya colado en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser, si hemos idolatrado nuestra economía, nuestras finanzas, nuestra posición, nuestro nombre, nuestro conocimiento, o los contactos, o lo que pensamos que tenemos. Yo te ruego hoy que nos perdones, Señor. Te ruego, por favor, que perdones nuestros pecados y nos ayudes, Señor, nos ayudes para que esta situación climática que estamos viviendo, Señor, tú la puedas ordenar. Sabemos que ante los ojos de los hombres esto es imposible, pero hoy estamos clamando al único Dios verdadero y nos humillamos, Señor, y nos volvemos a ti. Te pedimos, por favor, Señor, para que todas esas personas que aún no pueden disfrutar del acceso al agua potable, a los servicios, lo puedan realizar, Señor. Lo puedas tú proveer y suplir para que ellos sean bendecidos. Y de igual forma te suplico, Señor amado, para que el alimento, este alimento, Señor, que se produce en la tierra y que necesita indiscutiblemente de la lluvia, Señor, el agua que tú envías, Señor, pueda ser la necesaria, la justa, la adecuada para que los cultivos produzcan, Señor, y pueda toda la humanidad contar con ese alimento que se necesita. Perdona, Señor, si hemos sido tercos y no hemos querido volver a ti, Señor, si nos hemos empecinado en nuestra conducta pecaminosa. Y te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que nos perdones, por favor. En el nombre de Jesús, también te pido por toda otra situación que tengan mis hermanos, situaciones económicas, situaciones, Padre, de índole familiar, laboral, fiscal, legal, el que sea, Señor, te ruego, por favor, en el nombre de Jesús, que tengas misericordia, Señor. Amén y amén. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga, mis hermanos. En otra oportunidad estaremos con ustedes compartiendo la palabra del Señor.
Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.